Dios me lo bendiga, amado hermano, amado amigo, en esta hora. Es una bendición de poder estar con ustedes en este canal Dynamics of God. En esta hora le traigo un tema muy importante que se trata del arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento inminente. Y cuando decimos la palabra inminente nos estamos refiriendo a algo que no se sabe cuándo va a suceder, cuándo va a acontecer este suceso. Y en esta hora yo quiero compartir con ustedes, amados hermanos, cuatro preguntas con respecto a este evento que pronto ha de suceder, como dice la palabra del Señor. El número uno es: ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al arrebatamiento de la iglesia? La segunda es: ¿qué significa rapto o arrebatamiento? Para aquellos que tal vez no tienen conocimiento en cuanto a la escatología de los eventos por venir. Y el número tres: ¿cuándo sucederá este evento? Y el punto número cuatro: la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. Recordemos que la edad presente en la que se refiere el propósito de Dios al llamar a su iglesia a una vida de santidad, de integridad, pronto llegará a su fin con este suceso, amados hermanos, que no tiene fecha, que las profecías de las Escrituras lo describe, de la retirada de la iglesia en este mundo. Y los cristianos que estén vivos sean llevados al cielo al morir, según lo declara la palabra de Dios en el libro de Corintios y en el libro de Tesalonicenses. Este suceso, amados, llevará a su fin, llevará a su término el propósito de Dios en lo que respecta a la iglesia como una comunidad separada de los santos, y la partida de la iglesia dejará preparado el lugar o el escenario para los sucesos que conducirán a la segunda venida de Cristo para establecer el reino milenial de Jesucristo acá en la tierra. Ese arrebatamiento de al sacar todas las personas santas redimidas será una intervención dramática en la historia humana, la cual señalará un comienzo de una serie de sucesos que rápidamente se moverán hacia un gran clímax en la segunda venida de Cristo. Obviamente la salida de todos los cristianos de la tierra tendrá un efecto sobre la historia del mundo cual nunca lo ha habido, y permitirá el propósito satánico de una manera que antes no fue posible, amados hermanos. Por eso hay que estar preparado, hay que estar listo, porque Cristo pronto ha de venir. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia con respecto al arrebatamiento de la iglesia? El libro de Juan, capítulo 14, en el verso 1 al 3, vamos a ver que dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En el verso 12, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Ese es el deseo de Jesucristo, de que la iglesia esté con él. Y por eso él viene por esa iglesia redimida, la cual él la compró. Primera de Corintios dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Más adelante vamos a ver un poquito de este pasaje bíblico, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal.
Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y dice el apóstol: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Esa es la escritura, amados hermanos, que nos revela. Esas son apenas 3 versículos de la Biblia, y hay otros más, y no los ponemos para no ampliar mucho este estudio, pero usted en su casa, usted puede agarrar la Biblia y usted va a ver que hay muchos pasajes referentes a este evento que ha de suceder pronto en la humanidad. Y el segundo punto que vamos a ver: ¿qué significa arrebatamiento? Ese es el siguiente punto. Y vamos a ver una palabra que aparece en la escritura, que en griego es harpazo, que significa llevarse a algo en forma súbita o repentina, sin usar la violencia, y lo que te llevas te pertenece. Este fue el término que usó el apóstol Pablo para hacer referencia al traslado de la iglesia, ya que Cristo viene a llevar a su iglesia a la patria celestial. Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Ahí está el pasaje que habla de 1 Corintios 4:17. Él nos viene a arrebatar, a llevar sin violencia, y a llevarnos porque Él nos compró. Entonces, número 1, el momento cuando Jesús arrebate a su iglesia fuera del mundo. Segundo, acontecerá repentinamente, dice el apóstol Pablo, en un momento. Esa palabra en griego significa átomo de tiempo, entonces, es decir, milésimas de segundo. Ahí no va a haber advertencia, no va a haber anuncio de que ya viene, como lo decía en las vírgenes de las 10, en la parábola de las 10 vírgenes, que decía el anuncio: ve, aquí él viene, salid a recibirle. Aquí no va a haber anuncio, aquí va a haber en un momento, en milésimas de segundo. Por eso hay que estar preparado, no preparándose, sino que hay que estar listos para ese encuentro, porque va a ser en unas milésimas de segundo. Ahí no va a haber momento de ir a buscar, a pedir perdón. Ahí no va a haber momento de ir a buscar, a arrepentirse, a pedir perdón, a pedir, a devolver lo que se había robado, a pedir, a humillarse y a reconciliarse con el Señor. No va a haber momento, amados hermanos, porque dice que va a ser: no todos dormiremos, pero seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como que si fuera en un pestañear, segundos, amados hermanos. Y el punto 3 dice: nosotros, la iglesia, seremos cambiados, es decir, en una metamorfosis, en una transformación. Pero ¿por qué debe de suceder ese cambio, esa metamorfosis? Porque la escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo.
Y hay un pasaje bíblico que dice que la carne no puede heredar el cielo, carne y sangre no pueden entrar al cielo, y por eso se necesita ver un cambio, una transformación. Y también dice 1 Corintios 15:53 que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, porque esto que es corrupto y se corrompe, es necesario que se vista de incorrupción. Y el tercer punto, ¿por qué es necesario que suceda esta metamorfosis? Es porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero llegará el momento cuando se manifieste lo que realmente vamos a hacer. 1 Juan 3:2 dice, y en un momento, quizá en el trabajo, durmiendo en la noche, al siguiente día, no lo sabemos, pero muy pronto va a suceder. Y la tercera pregunta es, ¿cuándo sucederá este evento? ¿Será después de los 7 años de tribulación, después de las 70 semanas de Daniel, o será durante la tribulación, o será antes de la tribulación? Vamos a ver qué dice la palabra, pero yo podría decir enfáticamente, a las razones que vamos a ver más adelante, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y vamos a ver algunas razones por la cual la iglesia no ha de pasar por este periodo. La Biblia abunda en argumentos a favor del rapto pretribulación. El rapto ubicado en el tiempo previo al comienzo de un periodo de 7 años que concluirá con el regreso físico de Cristo, el cual habla la Biblia. Ese es el punto número 1, el cual podríamos decir que la iglesia no pasará la gran tribulación. Número 2, la iglesia debe de ser arrebatada secretamente en una venida del Señor previa a la segunda venida, que dará comienzo al milenio, y este arrebatamiento será 7 años de ese milenio. El número 3, el periodo de la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob, tiempo de angustia de Israel incrédulo, pero nunca es llamado el tiempo de angustia de Jacob. Ahí usted lo puede ver en Jeremías 37. El periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira, Sofonías 1:15, pero la Biblia dice que Jesús nos libra de la ira venidera, librará a la iglesia del periodo de la tribulación. Dios, pues, dice Tesalonicenses, nos ha prometido en su palabra a todos los que somos parte de su iglesia que nos librará de esa gran ira que viene sobre el mundo entero. Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el judío, y sobre tu santa ciudad es la ciudad Jerusalén. No hay mención de la iglesia en esas profecías. El periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira, como lo vimos en Sofonías 1:15, pero la Biblia dice, Dios no nos ha puesto a la iglesia para la ira, Él nos ha llamado a paz. Y el número siguiente dice, la iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas y no tendrá ninguna parte en la 70ª semana, es decir, las 70 semanas, el periodo de la tribulación. Y en el libro de Apocalipsis, el rapto ocurre en Apocalipsis 4:1, donde Dios se llama al apóstol Juan, que es tipo de la iglesia, lo cual antes del periodo de la tribulación descrito en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. En la secuencia de eventos, el rapto es antes de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Ahí no vemos mención de la iglesia durante ese evento. Y la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros
3 capítulos de Apocalipsis, pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis 4 y Apocalipsis 19. Y por último, en Sofonías 1:14, la Biblia dice que el día del Señor, el periodo de la tribulación, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan a los incrédulos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, o sea, sobre los incrédulos, no sobre la iglesia, destrucción repentina como los dolores. El periodo de la tribulación es llamado aquí el día del Señor, como en una mujer que está encinta, y no escaparán. Está hablando de los incrédulos también. Todo este pasaje enseña claramente que el periodo de la tribulación no vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes. 8 razones acabamos de ver por la cual podremos decir que la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por ese proceso, ese juicio, porque el juicio de la iglesia Cristo ya lo dio allá en la cruz del Calvario, y la iglesia lo que recibe es su recompensa allá en los cielos, y el juicio es para los incrédulos, aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador. Y vamos a ver el cuarto punto, que es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los dos eventos, número 1, el arrebatamiento de la iglesia, y el número 2, la segunda venida de Cristo. Aquí vamos a ver 11 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y no es que, como muchos lo dicen, de que son iguales, son las mismas, y como no entienden la palabra y la tuercen, y la escatología no la estudian, adulteran la palabra del Señor. Pero vamos a ver 11 razones. Número 1, el arrebatamiento es revelado al apóstol Pablo. La segunda venida es revelado en el Antiguo Testamento para Israel. El arrebatamiento, Cristo regresa a los aires, y en la segunda venida Cristo regresa a la tierra. En el arrebatamiento Cristo regresa por los santos, y en la segunda venida Cristo regresa con la iglesia. Ese es el ejército con el que Él viene. En el arrebatamiento es antes de la tribulación. La segunda venida es al final de la gran tribulación. En el arrebatamiento la iglesia es removida de la ira venidera, pero en la segunda venida Israel es salvado de la destrucción que viene para él. En el arrebatamiento la iglesia, amados hermanos, es revelado. Para ella es el arrebatamiento, pero la segunda venida es dada para Israel, para cumplir los pactos que fueron dados a él en el Antiguo Testamento. En el arrebatamiento se da una resurrección, la resurrección de los santos. En la segunda venida de Cristo, Él regresa con los muertos en Cristo, los que resucitaron. En el arrebatamiento los creyentes son llevados al cielo. En la segunda venida los creyentes son el ejército del cielo que viene con nuestro Señor Jesucristo. En el arrebatamiento no le verán todo ojo, serán solamente aquellos que son arrebatados. Y en la segunda venida todo ojo le verá, dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 en el verso 7.
y en el arrebatamiento Cristo llega hasta las nubes, pero en su segunda venida Cristo, amados hermanos, posará sus pies en el monte Sinaí. Y para finalizar, en el arrebatamiento aparecerá antes de dar inicio a la 70 semana de Daniel. Y en su segunda venida, Él aparecerá al comienzo del milenio. En otras palabras, al finalizar la gran tribulación. Y se pueden observar tres grandes periodos entre el arrebatamiento y la segunda venida. El periodo número 1 es el periodo de preparación. Como decimos, el inicio o los primeros meses de la gran tribulación. El segundo periodo es el periodo de paz. Y el tercer periodo es de persecución y sufrimiento. Oseas dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos ignoramos de los acontecimientos por venir, pero la palabra de Dios nos enseña y nos revela la línea profética de los eventos del porvenir. Por eso no nos dejemos engañar por falsos maestros y falsos profetas diciendo que tales cosas no sucederán, tales cosas no va a suceder y que la Biblia no lo menciona. Pero la palabra de Dios no la revela, amados hermanos. Y por eso hay que estar preparado, hay que estar listo para que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros estemos listos. Por lo tanto, usted, amado hermano, amada iglesia, pueblo de Dios, confortados, como dijo el apóstol Pablo, con estas palabras, que Cristo viene por nosotros a librarnos de este mundo de sufrimiento y de pecado. Podríamos decir enfáticamente que Jesucristo viene pronto por su iglesia, como lo dice el libro de Apocalipsis, que hay que estar preparados, hay que estar listos. Que Dios